Como dice esa alabanza, mi trabajo es creer. Y ese es el trabajo de nosotros, creer en Jesucristo, el único y verdadero Dios, el único Salvador, Jesucristo de Nazaret. Y vamos a estar en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Hay varias historias ahí en ese capítulo 7, vamos a estar leyéndola y viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día. Porque es Dios quien habla, es Dios quien llama. Pero como dice la alabanza, les repito, dice, mi trabajo es creer. Necesitamos creer en aquel a quien Él ha enviado, que es Jesucristo. Bueno, empezamos, capítulo 7, empieza con la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y dice la palabra del Señor: después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. En esta primera parte podemos ver de que el mundo, dice que el mundo lo odia. El mundo odia a Jesús. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Porque sus obras son malas. Porque la Escritura dice que este mundo está bajo el maligno. Por eso el mundo odia a Jesús. Por eso querían matarlo. Aún los fariseos, los judíos querían matarlo, querían matar a Jesús. No le había hecho daño a nadie, pero sí les decía la verdad en la cara a la gente. Generación de víbora, le decía a los fariseos. Y es lo que pasa en este tiempo, que la gente a veces no le gustan los predicadores, porque los predicadores hablan la verdad de Dios que está aquí en su palabra. A la gente no le gusta que le digan que ser infiel está desaprobado y condenado delante de Dios. A la gente no le gusta escuchar eso. Por eso los predicadores de la prosperidad son muy populares, porque te predican de que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, y eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Comezón de oír, como dice la palabra, comezón de oír. Pero estamos viviendo en un tiempo peligroso y necesitamos escuchar la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios que es limpia, que nos llena. Vamos entonces a continuar. Evangelio de Juan, capítulo 7. Aquí Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice la Escritura: pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo:
¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y la doctrina es muy importante, porque la doctrina es la creencia en lo que usted cree. Hay tantas divisiones hoy en día de denominación tal, denominación de la otra, y andan defendiendo doctrina en vez de defender a Cristo y predicar a Cristo, que eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente que se anda peleando que si se puede hablar en lengua y que si no se puede hablar en lengua, y ahí andan peleando por esa bobería en vez de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces Jesús le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Y aquí está hablando lo que la gente no quiere escuchar. Los judíos se creían muy justos, se creían que ellos cumplían la ley perfectamente, se creían superiores. Pero Jesús le dice, no os dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Eso es lo que no le gusta a la gente, que le digan, tu pecado te condenará. Eso a la gente no le gusta. Pero es que no te puede decir otra cosa que no está en la Escritura. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que necesitamos buscar la santidad de Dios. Pero a veces estamos más entretenidos con los teléfonos, viendo videos de deporte, de chistes para reírnos, y no queremos escuchar la palabra del Señor. Seguimos leyendo. Respondiendo a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién intenta matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí Jesús está dando un ejemplo de dónde están fallando en la ley. Se enojaron con Jesús porque sanó a una persona en sábado. Pero dice, si en sábado ustedes hacen la circuncisión. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Estamos listos para criticar. Pero dice, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Y esto se confirma con el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Más adelante la gente se pregunta si Jesús es el Cristo. Y este es un punto importante. Decían entonces uno en Jerusalén, no es a este a quien buscan para matarlo. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Aquí está hablando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sabía que iba a venir un Mesías. Sabía que iba a venir el Cristo. Como en este día sabemos que Dios existe.
Sabemos que Jesús es Dios, pero nos quedamos un poquito atrás y no vamos más adelante a congregarnos, a leer la palabra, a hacer un compromiso con Dios. Esa parte a veces nos cuesta, porque estamos muy ocupados con los afanes de este mundo. Porque Dios dio un tiempo para todo. La Escritura dice: el que no trabaje, que no coma. Pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de buscar a Dios. Por eso es que Jesús le dice: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si usted no se congrega, usted le está quitando a Dios lo que es de Dios, que es el tiempo que Dios ha establecido para que usted le busque. Seguimos leyendo. Se hace la pregunta el pueblo: ¿habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo. Fíjense cómo Jesús conocía los pensamientos de ellos y les respondía, les daba respuesta. Jesús estaba haciendo muchas señales, pero el que tiene corazón duro, ni aunque le pongan las señales, ni aunque escuche prédica, quiere creer. Pero en su gran misericordia, Dios sigue haciendo el llamado al arrepentimiento, el llamado a la reconciliación con el Padre por medio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Jesús alzó la voz y les dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Pero yo lo conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Porque Jesús estaba haciendo muchas señales. Las señales son para el pueblo judío, para que ellos escucharan: busque de Cristo, porque fuera de él no hay salvación, independientemente de tu religión. Eso es irrelevante. El único Salvador es Jesucristo. Y entonces dice Pablo que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Que el Señor la bendiga. Vamos a poner otra alabanza. Escuche, la alabanza también es para que usted oiga, para que reciba. Las alabanzas son canciones de adoración al Señor, a Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Busca a Cristo antes de que sea tarde. Vamos a poner una alabanza, después vamos a seguir predicando, porque Dios le ama. Dios quiere que usted sea salvo, pero tienes que dar el paso. Dice la Escritura: el que a mí viene, no le echo fuera. Que el Señor le bendiga. Y vamos con la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos en el versículo 32. Donde los fariseos envían guardias para detener a Jesús, porque siempre el mundo va a hacer cualquier cosa para querer detener a Jesús. Pero si tú tomas la decisión de recibir a Cristo y seguirle, nadie puede detener a Jesús en tu vida, solamente tú. Los fariseos vieron que la gente murmuraba de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Y Jesús dijo:
Todavía estaré con vosotros algún tiempo y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde será este que no lo hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis ir? Seguimos, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjese, nuevamente Jesús alza la voz. Los rabinos no acostumbraban a alzar la voz, ellos hablaban bajo. Pero Jesús está haciendo un énfasis tan grande como en este día que estamos alzando la voz para que reconozcas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Dice que Jesús alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva solamente es cuando usted conoce a Jesucristo. Ahí andan los brujos queriendo imitar, pero solamente cuando usted conoce a Jesucristo. Dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta que Jesús murió y resucitó, hasta ahí es que entonces le envía el Espíritu Santo, que nos recordará todas las cosas. Cuando usted reconoce a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y entonces usted empieza a entender la Escritura. Solamente cuando tiene el Espíritu Santo. Vamos al versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces división entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Había división entre la gente. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Piensa que Jesús es el Cristo, que es Dios, que es el Salvador del mundo, como dice la Escritura, o tiene una visión equivocada de Jesús, como tienen los musulmanes que solo creen que es un profeta? Totalmente equivocado, porque Jesucristo murió y resucitó. Seguimos, versículo 45. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Recuerdan, en el capítulo 3 leímos sobre Nicodemo, que vino a Jesús de noche, porque no quería que lo vieran con Jesús. Y así le pasa a mucha gente que es cristiana, pero no le dice a nadie porque le da miedo que la gente conozca que cree en Jesucristo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha dicho?
Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Ahí estaban los fariseos, malinterpretando las escrituras y los tiempos, porque Jesucristo nació en Belén, no en Galilea. Él nació en Belén. Nació de una virgen, como dice la escritura en Isaías, rechazada por los hombres. Pero sabemos que Jesucristo murió y resucitó y viene pronto. Vienen juicios grandes cual nunca se ha visto. Y Dios está dando este tiempo para que todas las personas nos podamos arrepentir de nuestros pecados y creer en el Evangelio, creer en Cristo, creer en las buenas nuevas de salvación. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Tiene que buscar de Cristo antes de que sea tarde. Él es la única esperanza. No importa que usted tenga mucho ahorro o que tenga grandes habilidades, eso no importa. En el tiempo del juicio, lo único que nos puede sostener, y si tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Rey, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, busquemos de Cristo. Él te ama. Yo sé que por ignorancia seguramente has hecho pactos equivocadamente con las tinieblas. Aquí hay mucha gente de Haití, mucha gente de Cuba, países sumergidos en la brujería, mucha gente de Centroamérica, países sumergidos en idolatría. Tenemos que dejar esas cosas, esas vanidades de los pueblos y volvernos a Jesucristo. Él es el único y verdadero Dios. Jesús de Nazaret. Él dio su sangre en la cruz para que por Él tengamos salvación. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Él te ama. Dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios es recibir a Cristo como Salvador. No existe tal cosa como que yo creo en Dios a mi manera. Eso es solamente un engaño, una justificación barata para creer que estás bien con Dios, pero en la realidad estás apartado de Dios. Si puedes decir solamente que yo creo en Dios a mi manera, eso no sirve de nada. Yo he hablado con gente que me dice que es cristiana, que creen en Dios y están fumando marihuana, fumando droga, y me dicen que son cristianos y creen en Dios. Eso no les sirve de nada, porque la fe sin obra es muerta. Y te lo digo de parte de Dios con amor, porque Dios te ama y quiere tu salvación. Pero la fe sin obra es muerta. No importa que tan exitoso se crea usted, solamente Jesucristo nos puede salvar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Voy a hacer un llamado si alguien quiere recibir a Cristo en esta mañana o reconciliarse, porque hay mucha gente que me dice: en mi país yo iba a la iglesia y yo buscaba de Dios. Pero ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué cambiar de país cambió tu compromiso con Dios? La gente dice que aquí hay que trabajar mucho. Sí, claro, Dios nos dio el trabajo, pero también nos dio el tiempo. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Y hay tiempo para trabajar y tiempo para congregarse. Dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a hacer un llamado para aquellos que quieran recibir a Cristo, reconciliarse.
entienda que necesitamos a Cristo. Separados de Él nada podemos hacer. Y la palabra dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero orar antes de hacer el llamado. Padre, yo te ruego en este momento, Señor, que seas tú tocando, Padre, los corazones, la mente. Derriba, Señor, toda altivez, toda filosofía humana, todo engaño de las tinieblas sea desechado y que la luz de Cristo alumbre en los corazones. Oramos en el nombre de Jesús para que los ojos de los ciegos sean abiertos y la luz de Cristo resplandezca en los corazones. Repita conmigo si usted quiere recibir a Cristo. Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado. Te pido perdón. Te pido perdón. Guíame, lléname de tu Espíritu Santo. Apunta mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Guíame en tu verdad y en tu propósito. Reciba a Jesucristo como mi Salvador y mi Dios. Dice la Escritura que si usted ha hecho esta oración, si usted ha recibido a Cristo, sus pecados han sido borrados, usted es una nueva criatura. Si usted ha hecho esto de corazón, hay tres cosas que debe hacer: leer la Escritura, congregarse en una iglesia y orar. Tres cosas que todo verdadero creyente tiene que hacer: leer la palabra del Señor, lo mejor es que sea todos los días. Orar también es todos los días. Y congregarse en una iglesia, lo mínimo una vez a la semana. Y una vez a la semana ir a algún grupo en alguna casa. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Si usted ha hecho esta oración, me gustaría conocerle, poder orar por usted, invitarlo a la iglesia. Si no tiene cómo ir, lo venimos a buscar. Pero usted tiene que dar el paso. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Levanta la mano, no tenga pena. Si usted ha recibido a Cristo, déjeme saber. Me gustaría orar por usted, hablar con usted. Que el Señor le bendiga. Vamos a estar aquí. Escucha esta alabanza. Si quiere venir para que oremos por usted, con mucho gusto oramos. Nosotros no podemos hacer nada, pero oramos al Dios Todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a poner esta alabanza, escúchela. Si quiere venir, venga. Dios le bendiga.